Reciban un cordial saludo, queridos amigos. Quiero primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia y hoy pudiéndoles transmitir este video. Hoy en esta noche quiero compartirles una pequeña porción de las Escrituras y está en la primera carta de Juan, capítulo 2. Y aquí el título dice Cristo nuestro abogado. Y vamos a dar lectura el verso 1. Dice la palabra: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué preciosa que es esta introducción de este capítulo 2 de Primera de Juan, cuando el apóstol Juan, ya en su madurez, se dirige directamente a la iglesia de Dios que se encontraba en Éfeso, porque recordemos que Juan, cuando salió directamente de Patmos, él ya en su madurez regresó a la iglesia de Éfeso para poder reforzar, para poder nutrir, alimentar con la palabra del Señor, como también poder llevar o encaminar a los hermanos a la práctica de las verdades. Qué importante es no solo tener el conocimiento adecuado de las Escrituras, sino también el poder practicar las mismas. Entonces Dios, a través de este hombre experimentado, a través de Juan como vaso, viene y escribe esta carta dirigida con un amor tan grande hacia los hermanos, hacia los santos de la iglesia de Éfeso. Y esta carta hoy en día Dios nos la dirige a nosotros. Pero mire cómo inicia el verso 1, dice: hijitos míos. Si usted mira allí, vemos dos aspectos. Primeramente, Juan ya en su madurez estaba reflejando a los santos que iban a leer esta carta ese amor, ese aprecio, esa ternura de Dios que tenía él en su corazón hacia los hermanos. Eso lo que está expresando es una madurez tan alta, tan profunda por parte del apóstol Juan. Pero también el segundo aspecto es que nosotros podemos ver, cuando dice hijitos míos, es Dios mismo hablando a través de este santo, diciéndonos a nosotros como una expresión de amor desde lo más profundo de las entrañas del corazón de Dios, diciéndonos que cada uno de nosotros somos muy importantes para Él. Tú que estás en casa y yo somos muy, muy importantes para Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. El día de ayer, cuando estaba en la congregación, nuestro querido pastor compartía y decía en las Escrituras que somos nosotros real sacerdocio, nación santa, citando las Escrituras, pueblo escogido por Dios. Entonces, tomando lo que mi querido hermano, mi querido pastor Juanito nos compartía ayer, hoy quiero también transmitir esta parte. Cuando Dios dice hijitos míos, Él nos ama y nos trata con ese amor tan amplio, porque no somos cualquier cosa, somos de su propiedad, le pertenecemos. Y cuando dice míos, usted nota aquí que hay un título de propiedad. Cuando el Espíritu Santo vino y moró en nosotros, cuando lo recibimos, Él nos puso un sello de garantía. Y cuando digo garantía, quiere decir que ese sello es un sello de salvación, donde dice Dios, este me pertenece o esta mujer me pertenecen. Entonces, nosotros ya no somos más de este mundo, aunque estamos en este mundo, ya no somos más del enemigo, somos hijos de Dios, somos su propiedad, somos de Él, le pertenecemos. Y el apóstol Juan dice aquí: estas cosas
os escribo para que no pequéis. Nosotros debemos, como hijos de Dios, reconocer y confesar cada vez que le fallamos a Dios nuestro pecado con mucha regularidad y con mucha continuidad. Porque cuando vinimos a Cristo no quiere decir que nosotros ya no vamos a fallarle a Dios. Inconscientemente y sin voluntad, sin el deseo de fallarle, le vamos a seguir fallando a Dios. Por eso Dios desea que nosotros confesemos nuestros pecados directamente a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hay un deber que como creyentes nosotros debemos cumplir y es el de la confesión. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, la confesión en sí de nuestro pecado no nos da licencia para que nosotros pequemos continuamente o constantemente. Toda vez que esto demostraría que nosotros no somos cristianos. En otra parte de Juan, el apóstol también dice que el que practica el pecado no es de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer que está en constante pecado, está practicando habitualmente pecado, ni siquiera ha conocido de Dios. El que practica el pecado, dicen las Escrituras, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, entendamos nosotros que no debemos olvidarnos que el pecado tiene poder, que puede a un creyente llevarlo, si no está firme, no está lleno del Espíritu Santo, puede llevarlo directamente a sucumbir. Pero como les digo, ese creyente que está puesto ese sello de propiedad de Dios, Dios mismo lo va a capacitar para poderse arrepentir genuinamente y para que él pueda perfeccionarse en la santidad de Dios. Existe dos posiciones respecto a la santidad que nosotros debemos saber. Somos santos en posición cuando Dios nos tomó y nos apartó para Él. Esta palabra tiene relación con esta expresión que Juan dice al inicio, hijitos míos. Es decir, somos propiedad de Él y esto demuestra que somos apartados para Él. Y esta palabra apartados quiere decir separados. Le pertenecemos a Él. Esto quiere decir santificados. Hemos sido santificados, es decir, separados para Él. Pero durante la vida cristiana, durante este tiempo en el que nosotros hoy nos encontramos en este mundo, Dios nos está perfeccionando en este proceso que se llama la santificación. Otra parte de las Escrituras dice, el que es santo, que ya vemos la primera posición donde Dios ya nos apartó, dice, santifíquese todavía más o cada día más. Esto quiere decir que este día, lunes, tú y yo necesitamos santificarnos, es decir, practicar la santificación, es decir, obedecer las Escrituras, alejarnos y apartarnos del pecado y de lo que a Dios no le agrada, para poder nosotros conocer lo que Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. Debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que el enemigo, Satanás, a toda costa, va a buscar la forma para que tú y yo no vengamos a las Escrituras, no lo conozcamos al Dios de las Escrituras. Entonces, Él tratará de distraernos, tratará de desviar nuestra atención a otras cosas. Yo creo que es muy fundamental para poder crecer espiritualmente y estar guardados de las artimañas del diablo, tener un conocimiento bíblico sólido. Y esto depende ya tanto de ti como de mí. Dios pone el querer como el hacer, pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es que tú y yo tenemos que, independientemente de lo que el ministro en la iglesia nos anima a través del púlpito, tenemos que, independientemente tú y yo, buscar al Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, queridos hermanos, y también a través de hoy en día podernos congregar.
Entonces, entendamos esto y tomemos en cuenta que al confesar nuestros pecados y saber que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eso no quiere decir que nosotros tengamos la licencia de autorización para hacer lo que nos dé o nos venga en gana, y más aún el seguir en pecado. No nos engañemos, que el que está en constante hábito de pecado, el que está pecando, es que se convierte en una práctica, debería examinarse a sí mismo delante de Dios para ver si tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios nos lleva a entender que el que es verdadero hijo de Dios se aparta del pecado y trata de agradar a Dios. Entonces, dice aquí: hijitos míos, estas cosas les escribo para que ya no pequen. El deseo de Dios en su corazón es que no pequemos, sino que practiquemos lo que les dije, la santidad. Este proceso se llama santificación, y este proceso dura no solo 10 años, no solo 20 años, sino toda la vida que el cristiano se encuentre aquí en este mundo. Entonces dice: si alguno hubiere pecado, Juan está diciendo esto porque sabe que como creyentes podemos fallar a Dios, pero no de manera constante y habitual a tal punto que se convierta en una práctica, sino que inconscientemente, involuntariamente podemos fallar a Dios, pero Dios nos da la oportunidad de poder venir al mejor de los mejores mediadores, al mejor abogado que puede haber en el universo entero. Este abogado no soy yo, a pesar que en mi profesión, quiero confesarles, yo me encargo de ser mediador y tengo que estar al lado de la persona que defiendo con causa justa, pero si me pongo a analizar las escrituras, sé que hay alguien superior, que Él no solo me absuelve a mí de una condena temporal, sino de una condena eterna. En otras palabras, Él mismo como abogado da su propia vida para que yo, siendo culpable por mis pecados, por mis delitos, por mis fallas, sea dado directamente en libertad. Entonces, ¿quién es el juez aquí? Es Dios. Dios como juez, Él tiene que ser justo, y por ser justo, Él tiene que dar a cada quien lo que se merece. Tú y yo